Amén. Buenas tardes, hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Casa de oración, casa del pan, casa donde venimos a tener comunión con nuestro Creador, pero también con cada uno de nuestros hermanos, hijos de Dios, porque Dios mora, ¿verdad? En esa unidad intratrinitaria en cada uno de nosotros. Decimos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo ha tomado posesión de nuestros cuerpos, pero cuando decimos Dios Espíritu Santo estamos hablando de las tres personas de la deidad, porque son inseparables. Donde está Dios Padre, está Dios Hijo y está también Dios Espíritu Santo. Lo que pasa es que en esta obra de santificación progresiva, el que lleva esa obra es el Santo Espíritu de Dios, pero las tres personas están en nosotros. Ese seno intratrinitario y ha tomado posesión. Este cuerpo, hermano, es templo del Santo Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Saludos también a nuestros hermanos que nos ven y amigos que nos ven a través del internet. Reciban saludos de esta primera iglesia bautista hispana de la ciudad de Cape Coral, aquí en el suroeste de la Florida, de los Estados Unidos de Norteamérica, hermano, porque hay increíble, recibimos respuestas y algunos comentarios de países tan distantes como Japón. El martes el pastor estuvo leyendo algunas peticiones de oración de personas hasta de Alemania, pastor. O sea que estamos siendo de bendición. Dios nos siga utilizando para su gloria y su honra, ¿verdad? Y edificación de su pueblo. Recordemos que yo discutía con el pastor el viernes en el ensayo que tenemos nosotros tres prioridades en nuestra vida. Número uno, adorar a Dios. Prioridad número uno. Prioridad número dos, ser edificados en su palabra. Número tres, entonces compartir el evangelio. Así que, qué bueno cuando la iglesia se reúne para el estudio bíblico, para ser edificado. Usted no puede compartir algo que usted no conoce, que conoce de primera mano. ¿Ve? Usted comparte de Dios porque conoce a Dios. Usted comparte la palabra de Dios porque conoce la palabra de Dios. Y qué bueno, ¿verdad?, que estas últimas predicaciones, a mí, al menos a mí, ha sido una lanza que ha atravesado mi alma y me ha hecho tener un más serio compromiso, lo que es la consagración en el servicio a Dios. Así que damos gracias a Dios y gracias al siervo de Dios, nuestro pastor Azael González, que somos edificados a través de la palabra de Dios por el canal de nuestro pastor. Así que vamos a comenzar a redimir el tiempo. Esta profecía poderosa de Zacarías, estamos en el capítulo número 13, ya habíamos hecho un estudio introductorio y el domingo pasado estudiamos el primer versículo y nuestro hermano Omar, director Omar Soto, estuvo entregando algunos documentos, porque hay hermanos que se han anexado en las últimas 3 semanas. Por tanto, los que se han anexado a la clase en las últimas 3 semanas no tienen algunos documentos que es importante que lo tengan. Número uno, hay un bosquejo escatológico, ¿verdad?, para que podamos comprender. Ya desde el capítulo 12 entregamos este bosquejo, que es un bosquejo general cronológico, muy preciso, de todos estos eventos, todos estos acontecimientos, que van a estar sucediendo desde el rapto de la iglesia hasta el estado eterno. Es que tengamos muy en claro eso para poder entender estos capítulos de Zacarías 12, 13 y sobre todo el 14, que es la culminación. Tremendo, esos 4 primeros versículos de Zacarías son poderosísimos. Y es una esperanza, ¿verdad?, que el pueblo de Dios espera, está en esa espera el pueblo, el remanente fiel, el Israel espiritual y aquellos de las naciones que se anexen durante este periodo de purga a Jacob, más bien a Israel. Así que vamos a hacer una lectura muy breve de ese versículo número 1 y discutir algunas cositas muy preliminares, muy rápido, para entonces entrar en el estudio de hoy, que es versículos 2, 3 y 4. Voy a pedir, hermano, que tengan su espada a la mano, su Biblia. Vamos a estar dando algunas lecturas y vamos a hacer, quizás estemos interrumpiendo, ¿verdad?, con toda reverencia, la lectura bíblica para hacer algunas precisiones. Y a los hermanos que nos ven a través de internet, hoy es un día que realmente usted debe estar con su cuaderno de anotaciones, porque trata de algo que está perjudicando a la iglesia hoy día, que es la falsa profecía, que está rampante y campante en la iglesia cristiana evangélica, no en la verdadera iglesia de Cristo. Así que vamos a estar muy pendientes a eso. Estos versículos que vamos a estar estudiando hoy, referencias cruzadas, y vamos a entender hoy lo que es el consejo revelatorio de Dios
y lo que es el consejo o la ley o la palabra, la escritura de Dios en cuanto a revelación. Revelación, revelatorio y regulatorio, que le den gracias a Dios a esos contumaces, y lo digo abiertamente, charlatanes y cabezones, que no estamos en el aspecto regulatorio. Vamos a estar, dentro del marco bíblico, vamos a estar viendo qué pasaba en el Veterotestamentario, Antiguo Testamento, y qué pasará en ese tiempo cuando Cristo venga en su segunda venida, donde se aplicará no solamente el aspecto revelatorio, sino también el regulatorio. Así que, sí, hermano. No, son dos aspectos. Regulatorio, Antiguo Testamento, para nosotros hoy, revelatorio. Escuche, no estamos hablando de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la demanda de santidad de Dios. Eso no han caducado. Estamos hablando de la ley de Moisés. Leyes que se le dio directamente al pueblo de Israel en esa dispensación veterotestamentaria, Antiguo Testamento. Así que vamos a dar una lectura muy breve. Alguien que quiera leer, para que me ayude, tengo la voz un poquito cambio de clima. Zacarías 13:1, en voz alta y clara. Sí, hermana Gini. Amén. Discutimos, ¿verdad?, que en aquel tiempo, se refiere a ese acontecimiento, habrá un manantial abierto para la casa de David, tanto estos israelitas en el contexto general, no hablando del pueblo segregado de Dios. O sea, no estamos hablando del reino del norte, el reino del sur, que si los judás son los dos judíos, que si los del norte. No, estamos hablando del contexto general del pueblo de Dios, Israel, o también conocido como Jacob, que habrá un manantial abierto no solamente para los del linaje real, sino para todas las personas, ¿verdad? Y ese manantial abierto se abrió en un lugar. Lo discutimos en la clase pasada. Ese manantial abierto ya se abrió en un lugar en el Calvario, para nuestra dispensación, inclusive para los judíos, ¿verdad? Muchos judíos se allegaron, recibieron a Jesús como ese Mesías tan esperado y alcanzaron salvación, y muchos forman parte de esa iglesia. Nuestro hermano Pablo forma parte de la iglesia de Cristo. Pero aquí en este aspecto está hablando ya después del rapto, cuando ya no habrá más ninguno que se añada a iglesia. La iglesia, el periodo de la iglesia es desde Pentecostés, más bien, Pentecostés fue la inauguración de la iglesia. Ya Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Cuando Cristo comienza a escoger los discípulos, ya está edificando su iglesia. Ahora, el día de inauguración es Pentecostés, hasta el rapto de la iglesia. ¿Habrá salvación eventualmente? Sí, pero ya no son parte de la iglesia. La esposa de Cristo, que es una, y muchas personas tergiversan la parábola de las 10 vírgenes. Y yo quiero decirle a estos hermanos que nuestro Señor no se casa ni con 5 ni con 10, se casa con una, que somos nosotros, su iglesia, ¿verdad? Porque sacan de contextualización Mateo 25, y entonces habrá ese manantial abierto para esa dispensación para el pueblo de Israel, pero también a los de las naciones que se anexen al mensaje de estos sellados, de estos 144,000 judíos israelitas que predicarán el evangelio con poder por el Santo Espíritu de Dios para salvación. Y dice, con un propósito, la purificación del pecado en general y de la inmundicia. Así como tal inmundicia, el único que pronuncia esta palabra es Zacarías. Pablo desarrolla un poco lo que es el espíritu inmundo, pero inmundicia, Zacarías es el que la desarrolla. Vamos a estar viendo algunas palabras en el hebreo que no pudimos discutir la semana pasada, para que tengamos un poquito más de connotación en ese aspecto, en ese contexto hebreo. Dice ahí la palabra inmundicia es kahata, que es una ofensa, y escuche, la pena o sacrificio por ella. O sea, esa purificación conlleva, por una ofensa, pena o sacrificio por ella. ¿Que quién la pagó en la cruz del Calvario? Jesucristo, Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y aquí lo importante, vamos a discutirlo nuevamente.
Aquí no es que usted y yo seamos pecadores. Ese no es el problema. El problema es a quién hemos ofendido. Ahí está el problema. Usted y yo hemos pecado, hemos ofendido a un Dios que es eterno. Entonces, Pablo dice, la paga del pecado, muerte. ¿Verdad? La paga de la deuda con nuestro cuerpo, destrucción, en el contexto bíblico. Ahora, espiritualmente habrá una culpa eterna. ¿Por qué? Porque hemos cometido un pecado eterno. O sea, ese pecado ha recaído sobre Dios que es eterno. Por tanto, Dios mismo tuvo que encarnarse para que su vida de infinito valor pagara mi culpa, que era eterna. Ahí lo podemos entender, ¿ves? Que el problema es ese, a quién hemos ofendido. Por tanto, en la cruz del Calvario se abrió esa purificación, se pagó la pena, el sacrificio. Cristo no solamente pagó la deuda, precio del pecado, muerte, sino también pagó la culpa que era eterna. Que solamente la vida de Jesucristo, Dios hombre, de infinito valor, pudo pagar ese pecado o esa ofensa que era eterna. Por tanto, ese manantial fue abierto en la cruz del Calvario para aquellos que nos hemos allegado a Jesucristo. ¿Verdad? Y hemos discutido en la clase, lo que es allegarse no es estar cerca de Jesucristo. Hay muchas personas que están cerca de Jesucristo, pero están tan perdidos como el impío más grande que está afuera. Porque no es cerca de Jesucristo, es en Jesucristo, posicionado donde está Cristo. Por eso Colosenses 3 dice, ya estamos sentados, guardados en Dios, en Jesucristo, a la diestra del Padre. Estamos allí y vivimos esa bendita esperanza. Y es tan certera que podemos ya, hermano, soñar de que estamos allí en la presencia de Dios. Ya estamos en el estado eterno, glorificando al Señor. Y lo más bonito de todo esto, hermano, ausencia de pecado en nuestra vida. Un culto perfecto y santo. Ahora nosotros disfrutamos de una santidad, hermano Eladio, que no podemos decir que es absoluta. Porque hay pecado en nosotros. ¿Verdad? Nos manejamos, nos conducimos, el Espíritu Santo nos va llevando a esta santificación progresiva. Pero entonces, hermana Yolanda, referente a su pregunta, la que dejamos en el tintero la semana pasada, cuando venga el rapto será nuestra redención final, erradicación, extirpación del pecado de nuestras vidas. Y eso va a ser, hermana Yolanda, en un abrir y cerrar de ojos. Qué bonito, ¿verdad? Y entonces usted y yo podremos alabar, arrodillarnos, levantar manos verdaderamente santos en absoluto. Porque seremos perfeccionados. Hermano, yo sueño con, yo no sé, ¿verdad? Yo siempre repito esto, pero yo sueño con ese momento. Sueño con ese momento y Dios quiera que sea este mismo instante. Que salgamos, como decía nuestro hermano Pino, como un cohete en el rastro de la iglesia, por ahí, un abrir y cerrar de ojos. Ahora, hay otra palabra también que es nadar. Dice raíz primaria o propiamente de ondear de un lado a otro. Eso es inmundicia. Vagar, huir, causal de alejarse, apartarse, estar errante, fugitivo, como estaba el pueblo de Israel. Eso es inmundicia. Dios demanda, nuestro hermano director Omar Soto me dice, vamos a hablar hoy de la reforma de Josías. Bueno, vamos a tocar varios aspectos de la reforma de Josías. Seguro que sí, porque Josías, este muchacho rey que sube al reino a los 8 años de edad, un ignorante, básicamente un infante, y más en el contexto hebreo, que después de los 12 años es que la persona tenía conocimiento entre el bien y el mal, y entonces eran sus pecados contados como transgresiones, prevaricaciones hacia el Dios Santo de Israel, que es nuestro Dios. Ese es el aspecto que trata aquí. Por tanto, cuando Josías sube al trono y le dan, recordemos que en el primer libro de Reyes dice que estos escribas, los levitas escribas o copistas, tenían que hacer una copia al rey para que antes de sentarse en el trono tuviera en su mano el libro de la ley, para que fuera su norma y conducta de vida personal y también para el pueblo. Por eso discutimos el capítulo 12, cuando hablaba de pastores. No solamente eran los pastores religiosos, no solamente eran los sacerdotes, no solamente los profetas, esencialmente el rey. Era el líder civil, tenía que dar ejemplo, testimonio de que era un hijo, un siervo de Dios en la ley. Cuando este muchachito, a los 18 años, se le trae el libro de la ley y comienza a leerlo, o bien se lo comienzan a leer y dice, no, si este es el Dios que servimos, estamos muy opuestos. Dios está aquí, nosotros vamos caminando para allá. Y comienza a hacer las reformas. Por eso dice ahí que inmundicia es ondear de un lado a otro,
vagar, huir de la presencia de Dios, alejarse, apartarse, estar errante por el mundo, fugitivo. Entonces nosotros, buscando una aplicación, cuando nos allegamos a Cristo, es un cambio de posición hacia Dios. Y eso es lo que está hablando aquí, inmundicia. ¿Quién es el que lleva al hombre distante de Dios? Satanás. Por tanto, es un espíritu inmundo procedente del mismo Satanás que hace errar a la humanidad. Inclusive muchas personas han resbalado y se han ido por esas. Hombres que predicaban la palabra a sana doctrina están errantes, distantes, haciendo actos de inmundicia por el espíritu inmundo que gobierna el mundo, que es Satanás y sus demonios. Para que tengamos un contexto de lo que estaba hablando Zacarías con esto de pecado y lo que es inmundicia. Ahora pasamos a este versículo número 2 para el estudio de hoy, que dice: y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y vamos a estar discutiendo qué relación hay entre ese espíritu de inmundicia y la idolatría. Vamos a estar discutiendo en la clase de hoy. Siempre utilizamos 6 versiones, que usted lo tiene en los documentos que entramos siempre. Y vamos a estar viendo aquí Nueva Traducción Viviente, aquí en rojo. Eso sí se ve bastante claro en la pantalla. Dice: en aquel día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, borraré el culto a ídolos en toda la tierra, para que se olviden hasta de los nombres de esos ídolos. Escuche: quitaré de la tierra tanto los falsos profetas como al espíritu de impureza que los acompañan. Subraya esa parte que está ahí. Por tanto, por aplicación hoy, los profetas que hay hoy. Manuel, ¿hay profetas hoy? Sí hay. Es falso. A esa es la respuesta que quería. Sí hay falso. Por tanto, están operando por el espíritu inmundo y llevan a la gente, por tanto, a idolatría, a adorar un Dios que no es el Dios vivo y verdadero. Porque nuestro Dios, pero también mío, personal, mi Dios es santo y perfecto. Y no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por tanto, todos estos contumaces hoy que dice que tienen el don de profecía, son contumaces que están llevando a muchos a la inmundicia, a adorar un Dios que no es el verdadero, el Dios vivo y verdadero, porque estamos diciendo que Dios se olvidó de una revelación y ahora en el 2014 se acordó y entonces se levanta a un hombre para algo que se le quedó de su canon bíblico. No, tenemos la Biblia, el canon de Dios completo, más que suficiente. Pastor, dijo una expresión en un martes en un estudio: cogemos un versículo y estamos toda la vida estudiando un solo versículo y no llegamos. Es insondable, es un mar inagotable, donde usted puede nadar y nadar y nadar y no tiene término, porque Dios es eterno. Entonces, ¿por qué estamos buscando cosas nuevas? Que aún, pastor, ni los ángeles se atreven a dar revelación nueva. Ni aún los ángeles. Entonces ahora, no solamente profetas hombres, profetas mujeres, apóstoles hombres y apóstolas mujeres. Y yo estuve escuchando un programa y mi esposa me dice: ¿por qué tú escuchas esa basura? No, me gusta escuchar para aletrar a mis hermanos, ¿verdad? Mi esposa dice: ¿por qué tú escuchas esa basura? No, yo la escucho para ver por dónde vamos a ser apologéticos. Pastor, ¿tiene algún comentario? Entonces, dice ahí, quitaré de la tierra, hermano, cuando Zacarías habla de tierra, ¿a qué se está refiriendo? La tierra palestina. Porque no podemos hacer anacronismo, esta profecía es para Israel. Hay contexto que cuando Jesús habla de toda la tierra, está hablando del globo terráqueo, de toda la humanidad. Pero esta profecía es profecía específica. Ahora, eso es lo que se conoce, Axel, como la exégesis, ¿verdad? ¿Qué dice ese texto a esa audiencia original? Pero nosotros hacemos hermenéutica buscando una aplicación para nosotros hoy, porque es palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar. Ahora, aquí se refiere tierra en la exégesis, en lo que dice, a la audiencia original era a la tierra desde Cades Barnea hasta el río Éufrates, de mar Mediterráneo al mar muerto, que se conoce en la Biblia como de mar a mar. Pero hoy nosotros tenemos que buscar una aplicación
a lo que Zacarías, o más bien Dios habló a Zacarías para esa audiencia. La aplicación para nosotros hoy es que la revelación está completada, que tenemos el canon bíblico, que el Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pablo que cesarán las lenguas, cesará la profecía. Cuando llegue lo perfecto, cuando ya se completó el canon bíblico del Nuevo Testamento, la doctrina apostólica, hermano, tenemos, no sé cuál es la expresión, hermana Yolanda, más que suficiente, que aún la iglesia, cuando venga el rapto, no podrá cumplir con todas esas normas. Si no es por misericordia, cuando llegue la plenitud, Él vendrá y buscará a su iglesia. Y entonces se presentará una iglesia sin manchas, sin arrugas. Si Cristo viene al rapto de la iglesia a buscar una iglesia perfecta, se va con las manos vacías. Hermano, tengamos cuidado. Se va, es por gracia, para que podamos entender que es por gracia y por amor y por su infinita misericordia. Escuche, esta versión de Jerusalén, dice: aquel día, oráculo. ¿Qué es oráculo? Profecía, un decreto, un anunciado de Dios, de Yahvé Sebuat. Sebuat, de los ejércitos, significa en el hebreo. Estirparé, me encanta eso, estirparé, arrancaré de esta tierra. ¿Dónde estaba Zacarías en 518 esta profecía? ¿Dónde estaba Zacarías? En Jerusalén. De esta tierra, le voy a estar hablando a través del profeta Zacarías. Por tanto, es una profecía específica, local, para el pueblo de Israel. El culto a ídolos, los nombres de los ídolos, y no se volverá a mencionarlos. Igualmente haré que desaparezcan de esta tierra, vuelve otra vez específico ese artículo, de esta tierra, los profetas. Y como se van los profetas, se va también el espíritu de impureza, el que opera en ellos. Me hubiese encantado que tuviera el aspecto regulatorio, hermano Ladio, en estos tiempos. Que sacerdotes quedaban fulminantes por el fuego de Dios en el altar. Hombres que entraban en pecado en lugar santísimo, había que arrastrarlo con una cadena por la muerte que venía sobre ellos. ¿Por qué? Porque amamos la obra de Dios. Somos reverentes, tememos a Dios. Y esta gente está arrastrando a mucho del pueblo de Dios. Aquel que no está fundamentado. ¿Por qué, pastor? Porque no estudian la Biblia. Yo siempre, cuando voy a los seminarios, ese es mi enfoque. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Conocimiento de Dios y someternos a esa palabra de Dios. Cuando se supone que hoy esto estuviera aquí lleno, pastor, y lo digo abiertamente, tomando la escuela dominical, independiente que la esté dando yo, hermano, porque igualmente estoy sentado ahí, estudiando, escudriñando la palabra de Dios para saber cómo Dios demanda de mí que yo viva, que yo le ame, le teme y le sirva. Hermano, que tenemos que tener mucho cuidado con esto de la profecía falsa. Ahora, vamos aquí a la primera gran parte del versículo. Dice: y en aquel día, ¿qué día? De Jehová. De Jehová. Después del rapto de la iglesia, un largo periodo de tiempo que Él estará tratando con unos juicios. Vamos a estar viendo varias cosas hoy. Dice Jehová de los ejércitos. En el hebreo, Yahvé Sebuat. Y cuando un profeta pronunciaba Yahvé Sebuat, el pueblo ponía oído. Por eso el apóstol Juan dice: el que tenga oídos, que oiga. Está hablando de un contexto totalmente judío. Dice: quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Obra de Dios. Estos hombres en este tiempo no podrán deshacerse de esas cosas, porque el hombre ama. Vamos a estar leyendo un versículo de Isaías, que ellos aman lo malo y rechazan lo bueno. Por tanto, Dios tiene que actuar. ¿Por qué? Por misericordia a sus fieles. Pero dice la palabra: si no se acortaran aquellos días, aún resbalarían hasta los escogidos. Si se alargaran esos días de tanto sufrimiento, hermano, usted sabe que ese debe ser el sentir de nosotros hoy día. Vivimos el gozo de Cristo, pero sufrir por tanta barbaridad, pastor, que está pasando en el mundo, más bien en la iglesia cristiana evangélica. Y a veces las personas: no, eso es muy fuerte, hermano Carmelo. Bueno, yo me amparo en la palabra de Dios. Mi compromiso, vuelvo y lo repito, es con Cristo y su palabra. Y tenemos que tener ese celo que tenía Zacarías y los santos de estos 49.897 judíos que retornan. Fueron allí, hermano, por
la reverencia, porque volviera a la comunión con Dios. Tanto es así que cuando estos cerca de 50,000 judíos que retornan de Babilonia, lo primero es que arman un altar de holocausto. No había templo, pero tenían un altar allí para rendir culto a Jehová. Y ansiosos por terminar ese templo, para tener esa comunión, esa, hermano Julio, Shekinah de Jehová. Hermano, esa es la presencia de Dios, que usted y yo somos más que privilegiados, porque la Shekinah de Jehová mora en nosotros a través de su Santo Espíritu. Qué bonito. No tenemos que recorrer a un templo, venimos aquí porque es el mandamiento de Dios, de congregarnos en comunión, mandamiento de manera imperativa, pero tenemos que entender que nosotros somos templo 24/7 del Santo Espíritu de Dios. Cuando estamos hablando con el vecino, cuando estamos trabajando, cuando estamos evangelizando, cuando estamos predicando, cuando estamos en nuestra intimidad con nuestra esposa, tenemos que honrar al Señor 24/7. Somos templo del Santo Espíritu de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere? Dice ahí que quitará, eliminará, dice, de la tierra los nombres de las imágenes, de todo tipo de imagen, y nunca más serán recordados. Está hablando aquí, hermano, que la idolatría en la segunda venida de Cristo, que incluye no solamente a la adoración de imágenes, ¿verdad?, de la bestia en el templo, que es la abominación desoladora. Vamos a estar viendo varios versículos. Vamos a buscar Daniel 9:27, que eso tuvimos un estudio bastante extenso de Daniel 9:27. Alguien que lo pueda leer en voz alta y clara, para que veamos a qué se refiere con esto de que esta idolatría rampante, que tendrá su culminación. Y lo más triste de esto es que muchos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, estarán tras la bestia, tras el anticristo. ¿Alguien puede dar lectura? Daniel 9:27. Estamos hablando aquí la última semana de Daniel, que es la semana 70, ¿verdad? Ahí en la semana 69, que se cumplió en el Calvario, y estamos ahora en un periodo, hermana Emma, que se conoce como hiato, un hiato. Para el tiempo, por cumplimiento de Dios, porque está edificando su iglesia, y hay un hiato, un lapso de tiempo que no cuenta dentro de la semana 70. Pero aquí, cuando comienza la tribulación, comienza la semana 70, ¿verdad?, que comienza lo que es la tribulación para la humanidad, y dice ahí: después, con la muchedumbre de las abominaciones, o sea, abominaciones que el pueblo de Dios está haciendo desde Antiguo Testamentario, para el tiempo de Jesucristo y aún hoy, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él. Habrá juicio sobre la bestia, ¿verdad? Cuando leemos Apocalipsis 19 y 20, estamos viendo el enjuiciamiento de la bestia y el falso profeta. También Daniel, ahí mismo en Daniel 11:31, habla un poquito de esta abominación desoladora. Daniel 11:31, voz alta y clara. Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación de su. Está hablando a la mitad de la tribulación, cuando Israel entra con el pacto. Este anticristo, operado por el mismo espíritu de Satanás, corta ese trato que él hizo, y entonces es que viene la abominación desoladora, que inclusive Jesús la cita en Mateo. De eso está hablando, de esta, hermano, porque hoy hay mucha idolatría, pero en ese tiempo, cuando entre la purga de Jacob, será una cosa descomunal. Espíritu de inmundicia, de seguir a dioses falsos, de seguir la falsa profecía, que la estamos viendo hoy, ¿verdad? Y también lo que es la apostasía. Pero aquí se refiere en ese sentido escatológico. Dice Mateo 24:15, palabras del Señor. Dice: por tanto, Mateo 24:25, que habla de la abominación de la desolación. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y aquí hay una interpolación entre paréntesis, dice: el que lea, entienda.
En un sentido escatológico. Ahora, no solamente habrá una adoración a ídolos, a imágenes. Vamos a estar viendo aquí segunda carta a los Tesalonicenses 2, 4 y 5. Segunda a los Tesalonicenses 2, 4 y 5. Dice: nadie os engañe en ninguna manera. Explicación: porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, escuche lo que es el espíritu de inmundicia, se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto ya lo vimos en esta profecía de Zacarías, Antoquio Epífanes. Hizo esto en el 332. Un tipo del anticristo que va a hacer esto ya en este sentido escatológico. Ahora, Apocalipsis 13, 3 y 4. Está hablando de las dos bestias. Escucha. Apocalipsis 13, 3 y 4. Habla de las dos bestias. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Estamos buscando, ¿verdad?, un orden lógico, cronológico, para que veamos cómo opera este espíritu inmundo en el pueblo de Israel, en este contexto de la profecía. Apocalipsis 13, 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Escuche. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Hermano, aquí está hablando del anticristo, que opera con el poder de Satanás. Es herido, vuelve a la vida, le adoran al anticristo y también adoran a Satanás. Tremendo, hermano. Si Dios no trata con el hombre, erradicando, extirpando, el hombre sigue, hermano, nos perdemos todo. No solamente este pueblo de Israel en esa dispensación de la tribulación, en esta dispensación, si Dios no opera poderosamente en nuestras vidas, sobre todo convenciéndonos para la salvación, nos perdemos todos. Y siempre digo, vivir de rodillas, porque Dios no tenía que salvar a nadie. Gracias a Dios que nos señaló de antemano, nos conoció, dice en el griego proginosko, primera carta de Pedro, versículo 2 del primer capítulo, los que por el previo conocimiento, proginosko, nos llamó para salvación. Y a través del Espíritu Santo respondemos a ese llamado divino. Ahora, escuche, Apocalipsis 6 comienza con el juicio de los sellos, ¿verdad? Juicio de las trompetas, juicio de las copas. Y vamos a estar leyendo aquí Apocalipsis 9:20, para que veamos que el pueblo contumaz, rebelde, distante de Dios. En esta quinta trompeta, vamos a hacer una precisión. En la sexta trompeta muere una cuarta parte de la humanidad. Perdón, en el cuarto sello muere una cuarta parte de la humanidad. Ok, de 100 personas mueren 25, quedan 75. Pero en la quinta trompeta muere una tercera parte de esos sobrevivientes. Por tanto, mueren 25 más, quedan 50. Para la quinta trompeta fue exterminada en ese tiempo escatológico, lo está viendo Juan en esa revelación de Apocalipsis. Se extingue, es muerta el 50% de la humanidad por los juicios sobrenaturales de Dios. Escuche, Apocalipsis 9:20, ya el juicio de la quinta trompeta, dice: y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, los sobrevivientes, el 50% que sobrevive, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, escuche, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar.
No solamente eso, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Viendo el juicio de Dios, aún así no se arrepienten. Siguieron manifestando, o más bien manifestándose en ellos, el espíritu de inmundicia, que es el que está eliminando el Dios Todopoderoso. Vamos a estar viendo aquí, dice la segunda frase, finalizando el versículo, dice, y también. Y hemos discutido que ese también es una conjunción copulativa. Siempre en la Biblia que dice también está añadiendo conjunción copulativa. Y recordemos, cuando hay una i o un también de parte de Dios, está marcando consistencia, cronología, compromiso de Él cumplir todo esto. Tenemos que observar mucho lo que son estas figuras de dicción. Y también haré cortar de la tierra, la, artículo determinado o artículo definido, específica. No toda la tierra, sino esta, Palestina toda. Eso siempre tenemos estos artículos y estas preposiciones en azul. A los definidos, a los profetas que están dentro de esa tierra, y al, hermano Radio, al absoluto. Al es un artículo que marca absoluto. Por eso que estamos discutiendo ayer que cuando dice, y vendrá sobre ti la sombra del Altísimo, está hablando de la gestación de Jesús, hombre. Un ángel le da esta revelación a María: vendrá sobre ti la sombra del Altísimo y te cubrirá. Y el Santo Espíritu de Dios engendrará en ti. Dice, es triste esto, dice, el santo ser que nacerá. No es el santo ser. A lo santo absoluto, en el griego. Y el griego dice el santo ser. A lo santo absoluto, santidad de Jesús de Nazaret, ese que caminó por los caminos polvorientos, es santo absoluto. Por tanto, ese al se refiere a un absoluto, a ese espíritu de inmundicia, que es el espíritu de Satanás, que opera sobre estas personas. Escuche, viene ahora este espíritu de inmundicia que se opone al espíritu de santidad, al espíritu de Dios, ¿verdad? El mundo, escuche, Dios a través de su Santo Espíritu está redarguyendo, convenciendo a las personas, a los impíos estoy hablando, de que las cosas que están haciendo es pecado, trae juicio, por tanto justicia de Dios. Pero esas personas están luchando porque ese espíritu de inmundicia opera y él busca más el mal que el bien. Dios está llamando, hermano, a salvación. Dios está llamando a salvación, pero a las personas les gustan más lo malo que lo bueno. Por tanto, dice ahí, y también haré cortar. ¿Por qué dice ahí primeramente que quitará las imágenes y nunca más serán recordados? ¿Sabe por qué, hermano? Si Dios no corta a estos falsos profetas y el espíritu que opera en ellos, vuelven y levantan las imágenes. Tiene que ser arrancado, extirpado todo. No solamente voy a quitar las imágenes, sino que voy también a cortar de la tierra, de aquí de Palestina, los falsos profetas y por tanto el espíritu que opera en ellos, para que no se acuerden más. Porque si Dios quitara solamente estos ídolos y deja estos contumaces charlatanes, o más, que cortara las imágenes y cortara a los falsos profetas, pero no corta el espíritu este de inmundicia, va a levantar otros hombres y volverá la idolatría. Por tanto, es una limpieza completa. Escuche, hay un juicio de las copas de la ira, capítulo 16 de Apocalipsis, completo hasta el versículo 21, habla de las copas de ira. Pero Apocalipsis 16:13, escuche, ¿a qué se refiere este espíritu inmundo que viene del mismo ser satánico de Lucero, de Lucifer? Dice, y vi salir de la boca del dragón, que no es otro que Satanás, el Señor lo reprenda, y de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, esa trinidad satánica que estará operando, porque Satanás imita todo lo que es de Dios. Dice, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, de plaga. Por tanto, que ese falso profeta que se levanta en la tribulación está operando por el espíritu mismo de Satanás, el espíritu inmundo. El anticristo operando por el mismo espíritu de Satanás. Esa es la trilogía satánica
de la tribulación, pero serán arrancados, exterminados. La contraparte, el espíritu de gracia y el espíritu de santidad. Romanos, que esa introducción de Romanos es preciosa. Romanos 1, versículos 3 y 4, para que veamos la otra contraparte de espíritu de inmundicia, espíritu de santidad. Dice Pablo, acerca de su Hijo, está hablando de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Hermano, y cuando dice fue declarado Hijo de Dios, está diciendo Dios mismo. O sea, está hablando Dios, básicamente en el griego dice Dios encarnado. Sí. Romanos 1, versículos 3 y 4. Dice, según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ese es el espíritu, gloria a Dios, que opera en usted y opera en mí. El espíritu de gracia para salvación. Pero ya nosotros salvos, opera el espíritu de santidad. ¿Qué buscamos? Buscar las cosas que a Dios le agradan. Por eso que nuestra prioridad, primera prioridad es adorar a Dios. No como usted quiera, no como yo quiera. Dice en Juan 4:24, Dios es espíritu. Y a tales adoradores Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 1:14 dice, vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como Él demanda, en otras palabras, que tenemos que adorarle, en espíritu y en verdad. Por tanto, ese es el espíritu que opera a los hijos de Dios, que buscamos agradarle, y en espíritu y en verdad. Vamos a estar viendo ahora versículo número 3. Dice versículo número 3 de Zacarías 13. Y acontecerá, y copulativa, esa es una copulativa que está añadiendo más acción a lo que está hablando el versículo 2. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, escuche, si después de esta limpieza alguno se atreviera a profetizar, le dirán su padre y su madre que lo engendraron. Escuche, por el amor, el compromiso primero con Dios. Después de esa limpieza, si se atreviera a levantarse uno, su madre y su padre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, el Dios de Israel. Escuche, punto y coma, dando énfasis. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizaren. Zacarías está hablando porque Zacarías, como judío, en todo el sentido de la palabra, conocía Deuteronomio 18, que en ese tiempo era revelatorio y regulatorio. Maragini, usted puede leer Deuteronomio 13, 6 y 9. Deuteronomio 13, 6 y 9. Escuche, su hermano o su hermana se levantara con profecía falsa. Managini 10 y 11 de ese mismo capítulo. Le apedrearás hasta que mueras, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Para que todo Israel oiga, tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosas semejantes. ¿Por qué va a ser apedreado? Porque buscan apartar al pueblo de su Dios. ¿Qué hacen hoy los contumaces charlatanes, falsos profetas que hay hoy? Apartando al pueblo de su Dios.
Que le den gracia, que no esté el aspecto regulatorio del Antiguo Testamento, porque si no había que apedrearlos hasta la muerte. Que le den gracia. A nosotros, que le den gracias a Dios, estos contumaces, que no esté el aspecto regulatorio, solamente revelatorio. Ahora, hermana Gini, del 12 hasta el 15. Si oyes que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti, hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos, y si vamos a dioses ellos, que vosotros no conociste, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciera verdad, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente dirás amigo de estar a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella cubriere, y también matarás sus ganados amigo de esta. Escuche, estos hombres llevan al pueblo a seguir a otros dioses. En el contexto hoy de la iglesia evangélica cristiana, estos falsos profetas están llevando a adorar a un Dios que no es el verdadero Dios verdadero, vivo y verdadero. Y están arrastrando, van a morir los falsos profetas y aquellos que vayan tras ellos también. Dice ahí, y entrarás a la ciudad y matarás al falso profeta y a todos los que le siguen, en otras palabras. Bueno, suena fuerte, pero esto es revelatorio y regulatorio para esta dispensación. Gracias a Dios que para este tiempo no está ese aspecto regulatorio. Pero cuando Cristo venga en su segunda venida, implantará ese aspecto regulatorio. Porque la maldad, esa falsa profecía, llegará, dice Jehová, es humo en mis narices que arde de continuo todo el día. Humo que me molesta. Está hablando del pueblo de Israel. O sea, llegó al colmo. Ese Dios que es longámano, paciente, ¿verdad? Tardo para la ira, pero debido a su santidad, derramará su ira en justa retribución. Salmo 19:8. Todos los juicios de Dios son justos y perfectos. Los juicios de Dios. Vamos a estar viendo algunas versiones. Dice Nueva Traducción Viviente, para que podamos entenderlo en un lenguaje más sencillo. Dice, si alguno continúa profetizando, aún después de esa erradicación de todos estos falsos profetas y de idolatría, su propio padre y madre le dirán, debes morir, porque has profetizado mentira en el nombre del Señor. Entonces, ese entonces es una conjunción consecutiva de resultado. El resultado es, entonces, mientras esté profetizando, su propio padre y su propia madre lo apuñalarán. Lo que se conoce en el hebreo, la puñalada trapera. Hermano, la puñalada trapera, en el contexto judío, es la puñalada que se entra por la última de las costillas, escuche, y había unos guerreros que eran zurdos, pastor, ¿verdad? Que enterraban ese puñal con puño y todo hacia adentro del cuerpo. El contexto judío lo que está hablando es eso. Esa es la puñalada que los padres, debido a la santidad, el compromiso con Dios, que si un hijo se levantare, le darán la puñalada judía trapera a través del costado, que fue la puñalada que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario con una lanza, que le introducían hasta la muñeca aquí dentro del cuerpo de la persona, para que podamos entender el contexto judío, lo que habla estas palabras. Otra versión es Nueva Biblia Textual, aquí en azul. Dice, y sucederá que si alguno vuelve a profetizar, los mismos padres que lo engendraron le dirán, no vivirás, porque hablaste falsedad en nombre de Yahweh. Y su mismo padre y su misma madre los traspasarán cuando profetice. Dios prometió profetas, sí, y estaba un aspecto profético, ¿verdad? Como Elías y Eliseo, que profetizaron, escuche, revelación oral, pero no escribieron. Eliseo y Elías no escribieron libros, profetizaron. Por eso que hay una profecía que es el Talmud judío, que no es revelatoria en cuanto al canon, pero sí fueron profecías que Pablo habla en Corintios, que son tradiciones. Mientras no había el canon bíblico, había unas profecías que se daban para Dios hablarle al pueblo cómo conducirse.
Muchas de esas profecías están escritas, muchas fueron orales para ese tiempo con un propósito de Dios. Pero ya tenemos el canon bíblico, ya no necesitamos más profecías. ¿Para qué? Las profecías cesarán cuando llegue lo perfecto, que es la palabra de Dios, que es el canon bíblico, el libro de Dios. Por tanto, dice ahí, y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán a su padre y a su madre que lo engendraron. Le dirán, escuche, no vivirás. Explicación, ¿por qué? Has hablado mentira en el nombre de Jehová. Hermana Gini, Deuteronomio 18 al 22. Y profeta, les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le he mandado. Mas a cualquiera que no... Managini, ese versículo 19, dice más. Está hablando Dios haciendo una promesa que promete, profeta como Moisés. 18 habla de que va a levantar y que Jehová Dios pondrá las palabras de él en la boca de ese profeta. Ahora, hay un cambio. El 19 dice más. Por el contrario, vamos a hablar otra cosa ahora, Maragini. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré que 20. el profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, Escuche. o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta lo oirá. Esto es aspecto regulatorio, ley. Siga, hermana Gini, 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, Ay, papá. ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. Charlatán, cabezón, costuma. No tengas temor, no es palabra de Dios. Hermano, escuche, que es mi bendita esperanza. El mismo Jesús que vio mi hermano Pablo, su hermano Pablo, nuestro hermano Juan, nuestros hermanos de esa iglesia primitiva, es el mismo Jesús que usted y yo vamos a ver. Hechos 1:9 dice, el ángel, a los discípulos que estaban ahí en el monte del Olivete, en Manaema, cuando Jesús, sus pies se levantan del Olivete, comienza el ascenso de nuestro Señor al lado del trono, al lugar que siempre ha correspondido. El ángel le dijo, tranquilo, Galileos, este mismo Jesús que usted ve, ese mismo regresará. Hay personas que han subido al cielo, Axel, y han dicho que han visto a Jesús de 13 pies, un gigante de 13 pies. Hermano, eso nos debe dar náusea, aborrecer esas cosas. Dice, este mismo Jesús, ese Dios eterno que tomó cuerpo humano, en cuanto a Dios eterno, en cuanto a humanidad perpetuo, de ahí en adelante siempre va a tener ese cuerpo. Por tanto, es el mismo Dios. Esta gente cae en esa falsa profecía porque no leen, no han leído el primer capítulo de Hechos. ¿Por qué? Por ausencia de Biblia en sus vidas, y van tras esas cosas. Viene el día siguiente otro, lo ve un gigante ya de 18 metros. ¿Me entiendes? Otro lo ve anciano, porque dice el anciano de día. Hermanos, es un lenguaje figurado. Este mismo Jesús que ustedes vieron ir aquí, de 33, una apariencia de un hombre de 33 años y medio, una estatura normal, inclusive no era un hombre de gran hermosura en cuanto a la carne, por eso lo despreciaron. Ese mismo Jesús es que nuestros hermanos 11 discípulos que estaban allí van a ver, y usted y yo vamos a ver en el resto de la iglesia. No nos vamos a encontrar un gigante de 13 pies, hermano, falsa profecía. ¿Por qué? Dice ahí, el tal morirá. Escuchen la última frase. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetice. Hermano, esto es algo serio en este contexto de Zacarías,
pero diría más aún en este contexto de la iglesia. Tenemos la revelación completa de Dios. Dice, si alguno tiene la presunción de hablar profecía nueva en nombre de Dios, y como es falsa, nunca se cumple. Dios no puede decir una cosa a nuestro hermano Padrón y decirle otra cosa a nuestro hermano Axel y otra cosa a mí. No, Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. Tenemos la palabra completa. Usted es profético cuando predica la palabra de Dios, esa profecía. Pedro dijo muy claramente, nosotros tres, Jacobo, Juan y yo, vimos un destello de la gloria de Dios allá en el monte de la transfiguración. Pero fue una experiencia para nosotros tres. Esa experiencia, habíamos tres nada más allí. ¿Y por qué nos cogió a nosotros tres? Porque Él es soberano, ese Jesús es Dios. Ahora, Pedro dice, calma pueblo. Tanto ustedes que no tuvieron esa oportunidad como yo tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. ¿Para qué más? Suficiente. Así, hermano, para terminar, tengamos cuidado con la falsa profecía. La profecía verdadera de Dios está en su libro, la Biblia. Busquemos escudriñarla, aprenderla, aplicarla. ¿Para qué? Para aprender a amar, adorar y servir a Dios. Los contumaces que están por allá, que se sigan, vamos a orar por ellos para que se arrepientan y vuelvan a Dios. Y esta falsa profecía está llevando al pueblo de Dios de una manera increíble. Dios es un Dios de orden, ya reveló su palabra. Hay de aquel que le añada o le quita o más. Pablo dijo en Hechos, nosotros los ministros tenemos que predicarle el evangelio completo. No solamente el que le quita o el que le añade, sino también el que omite. Y vemos a estas personas, toman textos selectivos, los sacan de contexto, la descontextualización, para decir que ese don hoy todavía está vigente. Y me dijeron a mí, hermano Julio, a través de un video de aquí, de que nosotros, esta congregación, y yo me voy a tomar el atrevimiento, pastor, dicen que nosotros somos sesionistas. No, nosotros somos biblistas y cristocéntricos. Amén. Así que si hay alguna duda, pregunta. No sé si alguno entiende lo que es sesión, los sesionistas. Sesionista es que nosotros creemos que esos dones ya cesaron. Entonces nos llaman sesionistas. Y yo no. La primera iglesia bautista hispana de Cape Coral somos bíblicos y cristocéntricos. Lo que dice la palabra de Dios. ¿Duda, pregunta, comentario? Sí, hermana Emma. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él de hermosura. Le veremos más sin atractivo para que veremos. El mismo, o sea, para los que amamos el Señor, Pedro dice, para nosotros Él es precioso, Manaema, aleluya, gloria a Dios, hermanos, ponemos de pie, porque si nos gusta tanto el estudio bíblico, pues seguimos, pastor, hasta las 5 de la tarde. Así que nos ponemos de pie y mi esposa tiene que hacerme de allá así, porque si no seguimos. Así que si hay alguna duda o comentario, vamos a continuar con el versículo número 4, que sigue hablando de estos profetas, hermana Yoli. Hermano, no nada más para decirle a los hermanos, estamos viendo en mi país hay elecciones la próxima semana, y viendo las encuestas hoy, que es algo que no cabe, no sabe, el Partido Comunista está pegado. Así que si no logra sacar unos porcientos, nada más. Puede mandar. Gente comunista en mi país cuando ni siquiera tenemos eso. Para que veamos cómo está el mundo de revueltas. Yo les dejo con oración, luego vamos a hacer una oración. Que el Señor tenga misericordia del país. Que el Señor tenga misericordia. Amén, vamos a dar un rezo. El nuevo orden mundial. Nosotros esperamos a Cristo, oramos por estas personas, así que vamos a continuar con el culto que lo hemos comenzado con la escuela dominical. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, delante del trono de gracia. Padre, en acciones de gracias por tu amor, tu infinita misericordia. Gracias te damos, Padre, en esta hora, por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada niño que se ha llegado hasta tu casa, casa de oración, casa del pan, para tener comunión, seguir esta comunión contigo, que es 24/7 con nuestra vida, sacrificio vivo, Romanos 12:1.
pero también, Padre, a tener comunión con cada uno de tus hijos, los santos, con tu iglesia, Padre Santo y Padre de la gloria. Porque entendemos que nuestra comunión es contigo, vertical, pero también esa comunión contigo es horizontal con cada uno de nuestros hermanos, porque tú moras en cada uno de ellos. Tú has tomado posesión de sus cuerpos, de nuestros cuerpos, como templo de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias, Padre, por tu palabra, la palabra profética más segura, a la que tenemos que estar pendientes, escudriñarla, aprenderla, aplicarla a nuestras vidas, que haga catarsis en nuestras vidas, Padre Santo y Padre de la gloria, que nos edifique, Padre, conforme a tu palabra, Padre. No queremos palabra de hombre, queremos tu palabra, Padre, que tu palabra sea la que edifique tu pueblo, que es la iglesia. Haznos poner oídos sordos a todas estas altimañas del espíritu de inmundicia que ya está operando en el mundo, Padre, en la iglesia cristiana evangélica, con la falsa profecía, Padre Santo. Nosotros, tus hijos, nos amparamos solamente en tu palabra, grito de la reforma, Padre Santo. A no siempre estar firme en tu palabra que es eterna, es más que suficiente para nosotros, Padre Santo. Gracias por los hombres y mujeres que son serios en el estudio de tu palabra, diligentes, que buscan aprender de ti, de conocimiento tuyo, oh Jehová. Pero más que nada, Padre, danos poder en tu Santo Espíritu para vivir conforme a esa palabra, mi Señor, a vivir en santidad, sin la cual nadie te verá, oh Padre amado. Gracias por el culto que continúa, Padre Santo. Gracias por la palabra que tú traes a través de tu vocero, tu mensajero, tu atalaya, nuestro hermano pastor Asael González. Padre, como siempre te pedimos, que sea una palabra que nos edifique, pero también una palabra que simbre, que estremezca nuestros corazones, una lanza que atraviese nuestra alma, y danos la humildad necesaria para hacer los cambios que corresponden a un hijo tuyo que anda, camina en novedad de vida, en ese nuevo nacimiento, Padre Santo, y a vivir siempre en esta bendita esperanza de verte a ti, Padre Santo, porque no esperamos un acontecimiento, ni esperamos un lugar. Te esperamos a ti, oh Cristo amado, esposo de la iglesia. Gracias, Señor. Te damos gracias por esta semana que comienza, por este primer día que le hemos apartado para rendir culto al único Dios vivo y verdadero, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ayúdanos a dar testimonio de ti durante esta semana, a compartir tu palabra, Señor, y a anunciar al mundo las buenas nuevas de salvación, que solamente son a través de ti, único mediador entre Dios y los hombres, tú, nuestro amado Salvador, Jesucristo, hombre. Pedimos todas estas cosas creyendo en el nombre de tu Hijo, quien es eterno y amado, el cual es nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, papá.